las poblaciones que sufren, que viven en la pobreza, tienen un montón de vulnerabilidades relacionadas con el estilo de vida, el acceso a alimentos sanos, y eso hace que estas poblaciones ya de por sí tengan más condiciones preexistentes y las haga más vulnerables a la pandemia. El segundo punto, que es algo que, por ejemplo, yo tengo el privilegio, soy profesora en la Universidad de Western Illinois y estoy trabajando desde mi casa, pero sabemos que nuestras poblaciones latinas en este país no tienen esa posibilidad, primero porque no pueden dejar de trabajar y tienen trabajos que son de trinchera o esenciales, donde están en contacto con la gente. Esos trabajos incluyen agricultura, servicios, construcción. Las poblaciones latinas no, no pueden dejar de trabajar y no tienen trabajos que les facilite trabajar desde su casa con un Google Meets o algo por el estilo. Así que ese es otro punto importante. Un punto importante, no voy a tener tiempo de explicarles bien todos los factores, pero un punto muy importante que me parece a mí que en particular me interesa por mi área de estudio, es la confluencia entre las políticas migratorias y estos factores de salud en este momento en particular. Es muy conocido para todos el tipo de políticas represivas que ha tenido la administración de Trump hacia los inmigrantes. Los inmigrantes de por sí no tienen seguro de salud, el 20% no tiene seguro de salud. Si miramos a las poblaciones indocumentadas, el número es aún menor. Y ha habido una serie de cambios en la administración de Trump respecto a la política migratoria que han hecho el acceso a la salud peor. Por ejemplo, para las poblaciones documentadas que normalmente tenían acceso al Obamacare o algún tipo de seguro de salud, se ha pasado una nueva regla llamada regla de la carga pública, que no sé si están familiarizados con esto, pero básicamente cualquier persona que tiene documentos y está aplicando para una tarjeta verde, una residencia permanente en Estados Unidos, si ha recibido 2 años de servicios sociales, de lo que normalmente se llama welfare, en un periodo de 3 años, no pueden aplicar para la residencia permanente. ¿Esto qué ha hecho? Ha hecho que ha asustado a la gente, y a pesar de que en la legislación se exceptuó a todo lo que fuera la prueba y el tratamiento del COVID de esa aplicación de la carga pública, aún así nuestra población tiene mucho temor y muchos no buscan, primero no tienen seguro de salud, segundo, si lo tienen miedo de acceder a servicios. Hay servicios de test gratuitos en la mayoría de los estados y aún así el número de la población latina que accede a estos servicios es muy bajo. Ese es un factor muy importante que a mí me parecía destacar. Y bueno, y después, si tiene preguntas, les puedo seguir contando porque ya estoy en minuto 5 y pico. Así que vamos a respetar los tiempos. Muchas gracias, Julia. Yo creo que muy unido a tu presentación, tal vez debemos escuchar a Carolina Aguilar, que pueden de alguna manera conectarse ambas presentaciones y motivar un poquitico las preguntas en torno a todo lo que tiene que ver con la estructura social de las comunidades latinas en los Estados Unidos y los procesos migratorios, cómo se dan esos procesos migratorios y que sin duda impactan y han impactado en la horrible recepción que ha tenido la COVID en estas comunidades. Carolina, ¿estás? Sí, hola, todas, todos. Bueno, pues, primero qué emoción estar con todas y todos desde la virtualidad, pero bueno, hablando sobre la pandemia y las comunidades latinas y en particular, yo investigo las comunidades mexicanas indocumentadas en California. Y justo ahora con la pandemia, algo que fue como, justo estaba en California haciendo trabajo de campo cuando empezó la pandemia y fue muy visible que con la pandemia toda la gente blanca, o sea, ibas al Whole Foods y todo era como súper limpio y todo el mundo con sus reglas, pero luego ibas al barrio
a los barrios de migrantes, a los barrios mexicanos, a los barrios coreanos. Y la gente tenía que seguir saliendo a trabajar y las paradas de autobuses seguían estando llenas y los deliveries de comida, los deliveries del supermercado, los estaban haciendo las personas migrantes. Y yo podría decir que lo estaban haciendo las personas migrantes indocumentadas, porque justo cuando se cierra, o sea, cuando dicen todos tenemos que quedarnos en casa, ¿qué pasa con todas las personas indocumentadas que viven día a día, ¿no? O sea, si bien en Los Ángeles hicieron una moratoria para que no se paguen las rentas durante 8 meses, la realidad es que después de que acabe la pandemia, las personas migrantes indocumentadas y las familias migrantes indocumentadas y de estatus mixtos van a ser las más afectadas porque no van a poder pagar los 8, 10 meses que llevan sin pagar la renta porque se les va a hacer mucho más complicado. Si no pudieron pagarla en el momento, se les va a hacer mucho más complicado tener que pagar $1,500 al mes, o sea, $10,000 que no pagaron a lo largo de la pandemia. Y entonces pensemos, ¿qué va a pasar con estas personas? ¿Qué va a pasar con las familias de personas migrantes indocumentadas que cuando se acabe la pandemia no van a poder pagar sus rentas y van a empezar a llegar a sacar a las personas de sus casas? Y eso va a generar un gran problema, y sobre todo en ciudades como Los Ángeles, y en particular en estados como California, porque la mayoría de las personas en California, hay una gran población migrante de origen latinoamericana, hay una gran población migrante de origen mexicano, y sobre todo que se está concentrada en el área de Los Ángeles. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas rentas? ¿Qué va a pasar con esas familias? Y que encima de todo tienen que seguir saliendo a la calle, tienen que seguir haciendo trabajos precarizados, porque de otra manera no podrían comer, o sea, no tendrían con qué comer. Y si bien es cierto, o sea, me ha tocado ver en California, en Los Ángeles, que hay bancos de comida. Por ejemplo, el consulado mexicano ofreció durante varios meses comida cada semana para que las personas mexicanas de origen mexicano pudieran tener una despensa durante varias semanas. Pero la realidad también era como que el tipo de comidas que te daban eran comidas, no había vegetales, no había frutas, solo había embutidos como salchichas, quesos, un montón de carnes, como patis para hamburguesas. Y entonces es como, ok, sí, nos están dando comida a las poblaciones migrantes indocumentadas, pero ¿qué tipo de comida nos están dando, no? O sea, no tenemos comida para enfrentar una pandemia y tener fuertes nuestras defensas si no nos dan vegetales y si no nos dan fruta. Entonces, creo que para mí la discusión es mucho en términos de qué va a pasar con las comunidades más vulnerables. Porque, ok, ahorita están enfrentando la pandemia y están saliendo a trabajar, están haciendo deliveries, están lavando platos en los pocos restaurantes que están abiertos, pero ¿qué va a pasar después? O sea, van a tener que pagar rentas y no va a haber dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como, no sé, cómo vamos a enfrentar como comunidad migrante a este tipo de problemas. Y bueno, y otro tema que no sé si todavía voy de tiempo, pero otro tema que es lo que yo les voy a platicar mañana en mi ponencia, es lo que está pasando en los centros de detención. O sea, algo que fue como muy notorio es que empezamos con la pandemia y pocas personas empezaron a decir que en los centros de detención no había jabones, no había gel antibacterial, no había cubrebocas. Y un gran problema es que para que la gente que estaba en centros de detenciones pudiera acceder a jabones, a cubrebocas, era que tenían que firmar como un waiver de que ellos querían tener cubrebocas y jabón, pero los formatos venían en inglés y la mayoría de las personas que están en centros de detención no hablan inglés. Entonces había una cadena de obstáculos que les impedía acceder a algo tan básico que es para todas nosotros y nosotros, como jabón y cubrebocas. Y poco a poco, quienes más o menos hablaban inglés, pues les fueron diciendo a otras y a otros, pues que firmaran para que les dieran sus cubrebocas. Pero pues no todo el mundo pudo pedirlo porque tenían miedo, porque siempre está este miedo en los centros de detención de que no saben que están firmando. Y bueno, pues la pandemia en los centros de detención ha afectado mucho más que en otros lugares, ¿no? Pues pensando en esto del confinamiento, de que los lugares son muy pequeños, de que no tienen
no tienen la manera de lavarse las manos todo el tiempo, que solo les daban una barrita pequeña a la semana y esa era la que tenían que usar para bañarse, lavarse las manos, todo, y que solo se las daban cada semana. Entonces, pensando como, pues, ¿qué está pasando, no? Porque nadie está diciendo bueno, en California sí, en Los Ángeles estaban organizándose para decir que sacaran a todas las personas que estaban en centros de detención y que las dejaran seguir sus procesos en corte fuera de los centros de detención mientras duraba la pandemia, pero pues no ha funcionado. Y algo que también está pasando es que la gente se está infectando en tasas más altas en los centros de detención y además cuando decide el gobierno, la administración federal cerrar las fronteras, algo que no decidieron cerrar fue los vuelos de deportación. O sea, muy bien, la administración federal dijo no vamos a recibir gente en los vuelos internacionales, ni tampoco como medida de protección. Sin embargo, para las personas que estaban en procesos de deportación y que ya tenían la orden de deportación, fueron puestos en aviones junto con muchas personas que ahí sabía que tenían COVID y aún así los mandaron a sus países de destino. Y estoy hablando de regiones como Guatemala, justo, ¿no? El Triángulo Norte, ¿no? Guatemala, El Salvador y Honduras. Y de hecho, fue una noticia en Guatemala que el mismo presidente de Guatemala dijo, no nos pueden mandar aviones con personas que están infectadas de COVID. Y a ICE no le importó, al gobierno federal no le importó y siguen estas deportaciones de personas que tienen COVID, que además las están mandando a lugares donde no tienen los controles para manejar la pandemia de la manera más adecuada y que al ser deportados, pues tampoco tienen las redes como para llegar a una casa y aislarse y pasar una cuarentena donde puedan estar más o menos seguras y seguros, y tampoco tienen los medios económicos como para resguardarse durante 15 días después de que llegan de ser deportados, porque no tienen dinero, muchas veces no tienen familia, muchas veces no tienen casa. Entonces el gobierno federal está mandando gente en plena pandemia con muchas carencias y que nadie, ni siquiera los países de destino, por ejemplo México, que tampoco está haciendo como algo enfocado a la población deportada y retornada. Entonces, creo que para mí esos son como los temas, ¿no? que estoy tratando de abordar, de qué pasa con las personas migrantes indocumentadas, tanto en Estados Unidos, las que no van a poder pagar sus rentas, que a mí me preocupa muchísimo, y quienes están en centros de detención y quienes están siendo deportados. Y bueno, pues ahí yo dejaría mi comentario. Muchas gracias a Carolina. Les recuerdo a todos los participantes de este encuentro que es importante que mantengan en silencio su micrófono hasta que les corresponda el momento de hablar. Creo que en esta línea de la relación entre los latinos y la pandemia, Pablo García Gámez ha estado presentando en el día de hoy su ponencia en torno a cómo los artistas del teatro han sobrevivido a esta pandemia y su arte, por supuesto. Entonces, me encantaría que Pablo pudiera comentar y justo detrás de Pablo vamos a hacer como una especie de corte y todo el que tenga algunas preguntas para Julia, Carolina y Pablo las podrán hacer. Pablo. Muchísimas gracias, María. Oh, qué bien me siento estando aquí con ustedes. He visto unas ponencias buenísimas. La ponencia mía tiene que ver con el COVID y con la dramaturgia, y no solo el COVID, también la violencia institucionalizada, ¿no? Desde marzo el concepto de realidad empezó a cambiar, pero de una manera brutal. Yo no sabía manejar un Google Meet, por ejemplo, o el Zoom, y tuve que aprender para dar las clases, y de repente la situación se fue complejizando al punto de... Yo vivo a 3 cuadras del hospital de Elmhurst, donde al principio llevaban a las personas que sufrían de COVID al hospital. El hospital se convirtió en centro de noticias, transmitían desde todos los canales y eso. Y lo que estaba hablando de la crisis que hay, todavía aquí siguen repartiendo comida para gente que no ha perdido sus trabajos, para las familias que han perdido sus trabajos. Tengo amigos
que los negocios donde ellos trabajan cerraron, fueron despedidos. Y encima de esto, encima de que tenemos que estar en cuarentena, viene todo esto que pasa a partir del deceso de George Floyd, ¿no? ¿Cómo empieza todo esto a moverse y cómo lo absurdo, lo insólito de la situación de que hay un gobierno, por lo menos irresponsable, que niega lo que está sucediendo, que obvia la ciencia, los datos, y que no le importa, y todo ese desbalance social que ha creado el COVID y todas estas conflictos sociales, todos estos fallecimientos. Como dramaturgo, bueno, son esos momentos en lo particular pienso que son esos momentos que es difícil manejar la realidad. Los teatros, por supuesto, cerraron, ¿no? En la ciudad de Nueva York está pautado que abran en el próximo verano, y hay un movimiento de teatro latino, Latinex, acá en la ciudad, que está cerrado, o sea, y que tienen, bueno, lo que estábamos comentando hace un rato, conflictos sociales, conflictos económicos, voy a trabajar, dónde voy a ganar y eso. Y en todas estas, como persona, bueno, ¿qué hago ahora? Afortunadamente vino un ofrecimiento, por ejemplo, para dar un taller de dramaturgia a la Compañía Nacional de Teatro en Venezuela, con esto de las computadoras, del Zoom, y lo pude dar. Entonces, ayer estaba Gómez Peña hablando de las fronteras virtuales. Y ayer dije, pero sí es lo que estamos haciendo, las fronteras virtuales, porque a todas estas, Venezuela, de donde yo soy originario, está pasando por una serie de conflictos. Uno de ellos es el filtro mediático que hay de que no sucede nada en Venezuela, en términos de dramaturgia, en términos de cultura en general. En términos de cultura, la cultura desapareció. Eso es lo que están proyectando los medios. Y ese taller me dio la posibilidad, uno, de estar ocupado en mi área de dramaturgia, y dos, poder mostrar, poder brincarme la frontera virtual, y leer textos de autores que son de allá, de Venezuela, y que están trabajando duro. Entonces, esas dos situaciones, intento integrarlas en la ponencia, cómo dentro de todo esto, de todo lo terrible que ha sucedido y que sucede, podemos leer a partir de brincarnos la frontera virtual, y qué es lo que vamos a hacer en este momento de que no estamos, los teatros están cerrados. Tengo unos amigos, principalmente Tere Martínez, que bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros tenemos un discurso, los autores locales, y queremos mostrar ese discurso. Vamos a aprovechar este tiempo, estos momentos, para organizarnos y para ver qué alternativas hay, qué posibilidades hay para nosotros dirigirnos, para hacer público nuestro discurso, para hacer públicos nuestros textos. Y ya son 5 minutos 17 segundos. Gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Creo que es el momento en que pueden hacerle algunas preguntas a Julia, Carolina y Pablo, que son los que han presentado sus ponencias, ¿no? Es decir, han hecho un breve resumen para Juan, Luis, que se incorporaron reciente, Guadalupe. Lo que ha estado ocurriendo es que ellos han hecho un resumen de su presentación para que podamos un poco conocer lo que está sucediendo, y ahora es el momento de hacer tal vez 3 preguntas, ¿no? Y si lo desean, si no, podemos entonces seguir presentando cada uno de ustedes su ponencia, ¿no? Un fragmento de su ponencia. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Pablo, a Julia y a Carolina? Sí, Julia.
Yo tenía un comentario con respecto a lo que expresaba Carolina de la falta de ayuda. Como se sabe, este país ha dado el cheque de estímulo que eran los 1.200 por persona, que no fue necesario ni para los que lo podían cobrar. Y había dinero en el CARES Act para que los estados distribuyan ayuda para renta, hipoteca y para utilidades, digamos, gas, luz, teléfono, etcétera. El estado de Illinois hizo una convocatoria y yo estoy trabajando con una organización sin fines de lucro y nos presentamos esa convocatoria y conseguimos un subsidio para repartir, y es sobre todo para gente sin documentos esto, por suerte. La idea es que se cubran esas necesidades básicas, pero no tengo idea si eso se está haciendo en California y en otros lugares, porque aparentemente era parte del paquete de estímulo el dinero, no es un dinero del estado de Illinois, sino que viene del paquete de estímulo, pero no sé si en otros lugares se estará haciendo algo parecido, y no es de ninguna manera suficiente, ¿no? Pero por lo menos es una pequeña ayuda que se está dando. Yo, Carolina, tal vez quisiera comentarle solamente que en el primer panel del taller, en el que estuvieron Alejandro Limprado, Manuel Villanueva, Alfredo Carlos, en ese panel una y otra vez se repetía que la COVID lo que ha venido a hacer es a levantar las deficiencias del sistema social. Que la pandemia realmente no es únicamente una pandemia de salud, sino que hay una pandemia desde el punto de vista social. Tal vez discutir un poquito esto entre todos nosotros puede darnos luces, ¿no?, en torno a lo que ustedes están viviendo ahora mismo. Carolina. Pues justo con lo que decía Julia, justo también en California y sobre todo en la ciudad de Los Ángeles, el alcalde de Los Ángeles, Garcetti, creó un fondo con recursos de la ciudad para personas migrantes indocumentadas. Y ese fondo fue distribuido a partir de organizaciones sin fines de lucro, promigrantes. El asunto era que no todas las personas podían acceder. Lo que sucedía era que te decían, marca este número, y marcabas y todo el tiempo estaba saturado. No había, yo conocí personas que duraron 3 días intentando marcar y el número seguía saturado. Una vez que les contestaban, les decían, ok, este fondo es para personas indocumentadas. Les decían, ok, ¿cuántas personas viven en su casa? Se quedó sin empleo por la pandemia. Bien, va a entrar en un sorteo y si sale en este sorteo le van a dar fondos de $1,500. Pero era por persona, por casa. Entonces, había una serie de barreras. La primera barrera era saber el número. Ya que las personas entre comunidad se compartían el número, la segunda barrera era decir, te van a tardar en contestar. Y la tercera barrera era, puede ser que no salgas seleccionada o seleccionado. Entonces, si pensamos en términos de personas, o sea, nosotros estamos pensando desde un privilegio, ¿no? Pero si pensamos en términos de personas migrantes indocumentadas, si a ti te dicen, marca este número, igual te contestan, igual no te contestan, y tal vez ni siquiera te den el dinero, tal vez que la mayoría de las personas migrantes indocumentadas ni siquiera iban a perder su tiempo en intentar marcar y en intentar conseguir un dinero que ni siquiera estaba seguro. Entonces, sí, como dijeron en el panel de ayer, hay una serie de cosas, hay una serie de obstáculos sociales, económicos, que si bien ponen a las y los migrantes indocumentados en la primera línea de trabajo, pero los están poniendo hasta el último en la posibilidad de acceder a recursos. Y sí, o sea, la ciudad de Los Ángeles generó este fondo y luego semanas después, el estado de California también abrió un recurso para todas las personas indocumentadas, pero era la misma lógica, ¿no? Era una lógica de puede ser que te toque, puede ser que no te toque, porque como había una discrecionalidad por el asunto de que era para personas indocumentadas, no podían preguntar abiertamente, ¿eres indocumentado o no? Entonces cualquier persona podía solicitar el fondo. Y una vez más, si tú eres una persona indocumentada y no tienes las redes y no tienes todas estas redes que te dicen, bueno, sí, estos son los números a los que puedas llamar, pues una vez más se volvía más difícil para las personas migrantes indocumentadas.
Eso está mal, porque la forma de asegurarse que la gente indocumentada lo recibe es por lo menos teniendo una pregunta como recibió el cheque de estímulo, y si la persona no recibió el cheque de estímulo, entonces es posible que sea indocumentada. Digamos, si recibió el cheque de estímulo, esa era la pregunta que se hace en Illinois, pero no alcanza la ayuda de ninguna manera. El peor problema acá es que la gente se entere de la existencia de la ayuda, porque está todo descentralizado en distintas organizaciones no gubernamentales y no hay tiempo aparte, porque nos dieron tiempo hasta diciembre nada más. Un poco también en esta batalla que hemos estado librando todos en el planeta, y los latinos en Estados Unidos han sido como uno de los grupos poblacionales que más víctimas ha librado. Yo pienso que el arte en general, es decir, la música, el cine, el teatro, la literatura, han servido como no solo formas de entretenimiento y de aislamiento mental y sanamiento mental en el medio de todo esto, sino también como formas de lucha, ¿no? Y de protesta. Y además es algo que no es nuevo, sino que la historia misma de estas comunidades dentro de los Estados Unidos siempre ha estado marcada por la relación entre el arte y la cultura y los movimientos sociales. Por eso, de alguna manera, quisiera darle la palabra en este orden durante 5 minutos a Pepe Santana y a Julio Guerrero, para que de alguna manera dialoguen un poquitico en torno a esto, dado a su larga experiencia. Y después a Luis Salvatierra, por supuesto. Pepe. Muy bien. No me veo en la pantalla, pero me imagino que ustedes pueden verme. Sí te vemos y te escuchamos. Bueno, yo vivo muy lejos de la ciudad, en un área donde no he podido detectar lo que sucede o relacionar la historia de Pablo. Conozco mucha gente en Queens y me cuentan lo que pasa, pero yo no he podido ver esa situación. Vivo solo con mi señora padece de Parkinson y tengo que cuidarla. Y es muy delicado en su caso el poder controlar los gastos que se requieren para un caso como la señora de Parkinson. Digamos, económicamente es un tremendo problema. Hay organizaciones en Nueva Jersey que se encargan de los artistas específicamente. No tiene nada que ver con el gobierno federal. Estas organizaciones son mantenidas por bancos y grandes compañías. El único fondo que reciben los artistas son $5,000. Como artistas, tienen que comprobar que son artistas, que no pueden trabajar con su arte. Tienen que demostrarlo de alguna forma con videos, fotografías, artículos, para poder calificar en la ayuda. Yo he solicitado, y solicité hace un mes más o menos, y nada bien. Digamos, invierte el tiempo en ver si hay la posibilidad de la ayuda, pero la ayuda no llega. Ni una nota diciéndome o notificándome que han recibido mi solicitud. Ese es mi caso. El caso de otros artistas que yo conozco, en su mayoría músicos, es precario, es tremendo, es doloroso. Son músicos que vivían de su música y no pueden hacer nada, absolutamente nada, ni en sus propias casas. Su conocimiento para generar programas virtuales es mínimo. En mi caso, por lo menos, yo soy ilustrador técnico y tengo conocimiento de eso y he logrado generar videos que se los están poniendo en las escuelas. Y espero que eso produzca algo. Pero esa cuestión de la pandemia ha generado una nueva capacidad de creatividad en mí. Veo que con más cuidado tengo que
trabajar en mi sistema pedagógico para presentar mi material. Poca esperanza tengo en que venga una ayuda directa de alguna organización de arte, porque ya les conté, he solicitado y nada se está moviendo. Entonces tengo que buscar otra manera de generar algún fondo. Pues hay posibilidades en este país, especialmente en Nueva Jersey, de que las organizaciones culturales ayuden. El material virtual que yo he generado lo he presentado a un par de centros culturales que están muy interesados en mi trabajo y ya los han presentado en varias escuelas, presentaciones virtuales. Eso me da la esperanza en este momento de continuar mi trabajo de esta manera. Y así como genero nuevos videos, voy encontrando nuevos caminos para continuar mi trabajo. Eso es de mi parte. De mis compañeros, de la gente de arte que yo conozco, absolutamente no sé nada. No sé qué hacen. Sé que están sufriendo, pero no sé qué tipo de ayuda reciban. Afortunadamente, yo soy jubilado. Mi práctica de arquitectura me dejó algo de retiro y con eso puedo sobrevivir limitadamente. Pero el resto de mis colegas, no. Ya me da hasta miedo de llamarles porque sé que la angustia es horrorosa. Y el COVID no solo llegó a mis compañeros, llegó a toda la familia de mis compañeros. Y la situación es angustiosa. Ahora, ¿cómo se puede remediar esto? No sé, visualmente no sé. Escucho a Julia, escucho a Carolina y no hago más que unirme a esa angustia que ustedes sienten. Con la esperanza de que esto pueda mejorar, con la esperanza de que quizá la nueva administración cambie el rumbo, porque para ser honesto, creo que la nueva administración nos está alimentando de una esperanza. Ojalá no esté errado. Pero veamos qué pasa. ¿Alguien tiene una pregunta? Estoy dispuesto a responderla. Pepe Santana es multiinstrumentista, tuvo una presentación acerca de la presencia de la música andina dentro de los Estados Unidos y él ha sido un gestor cultural de ese proceso. Tal vez si le damos la palabra a Luis Salvatierra, quien es uno de los artistas que está presentando su obra fotográfica en la exposición que pueden ver desde la página del sitio del taller que está anclada a la página de la Casa de las Américas. Luis, ¿cómo te ha llevado este tiempo? Sé que has estado produciendo mucha fotografía, organizando tus archivos y eso de alguna manera te ha ayudado a paliar este momento, ¿no? ¿Qué sabes de la comunidad de artistas, es decir, fotógrafos de latinos en los Estados Unidos? ¿Cómo has estado llevando este momento? A ver, no sé si esta es primera vez que participo en esta cosa con un computador, así que ¿se escucha? Sí, se escucha y se ve. Sí. ¿Qué? Ok, perfecto. Mira, primero yo creo que lo que escucho de este grupo es una visión muy pesimista y que, ¿cómo se llama? Deberíamos volcar la página para empezar así a sentirnos vivos. Yo llegué aquí a este país en el 74 como exiliado de la tiranía de los generales y empresarios, ¿no? Y cuando llegué a Washington, era la comunidad latina que había era una veintena de puertorriqueños, una otra veintena de dominicanos y una cantidad de los caballeros que tuvieron que salir con Fidel.
En ese momento empezamos a llegar los refugiados de las dictaduras del Cono Sur y tocó funcionar a pulso. En un momento creamos una cosa que se llamó el Centro de Arte, porque veíamos que había una cantidad de niños, de jóvenes, de adultos jóvenes, querían hacer arte y no podían porque no había espacio. ¿Ya? Con eso también otros compañeros de nuestra misma edad, de los 20, empezaron a crear organizaciones de ayuda legal, de ayuda médica, porque esas cosas no existían en nuestra comunidad, ¿no? Un dato, por ejemplo, el National Gallery of Art, que es el museo ventana de este país en el centro de Washington, no considera a los artistas latinoamericanos como artistas occidentales. No entramos en sus paredes. ¿Okay? Un rato estuvo una pintura de Diego Rivera y la volaron, no existe. Yo escribí un libro sobre José Gil de Castro, que para mí es el pintor más importante de Chile, independentista de los años 1820. Lo llevé a la biblioteca por si lo querían y me lo rechazaron porque no era arte occidental. Entonces, el artista latinoamericano aquí principalmente no existe, ¿no? Y yo creo que está bien. Nosotros no nos podemos considerar artistas, tenemos que llegar a considerarnos trabajadores culturales. En el centro que yo dirigía ¿cómo se llama? El taller de fotografía. Tenía como a 10 jóvenes quinceañeros. Y, entre paréntesis, yo nunca he trabajado como fotógrafo profesional. Toda mi fotografía se ha hecho fuera de las horas de trabajo. Yo me jubilé como profesor primario y la fotografía la hacíamos en la tarde o los fines de semana. Y ahí tuvimos algunos éxitos. Uno de nuestros niños llegó a ser jefe de la agencia ED aquí en Washington, ¿no? Madre nicaragüense, sumamente forzada. Y ese es uno de los problemas. Tenemos que hacer programas de educación, tenemos que crear grupos de discusión. No sé si me pongo en la camiseta, pero el caballero Lenin hablaba de estudiar a Hegel, hacer grupos de discusión de Hegel, no universitarios, no académicos, porque los académicos se creen especiales y se creen por sobre el mundo, ¿no? Se creen por sobre la gente. Y ellos tienen que indicar cuál es el camino a seguir. No, el camino a seguir es salir a la calle, ver qué es lo que piensa la gente. Desde marzo para adelante, los hijos no nos dejan salir, nos tienen totalmente restringidos, ¿no? Aquí en el barrio, ya ha habido 3 muertos en una cuadra, ¿no? Pero de todas maneras, hay que seguir dando, hay que seguir creando. En estos momentos que no me dejan salir a la calle, yo no hago fotografía. Lo que estoy tratando de hacer es, ¿cómo se llama? Lo que se llama visión en movimiento, que es un materialismo dialéctico en fotografía. Poner 2 imágenes contrarias que aclaren la situación, que cuenten un cuento. Esta mañana estaba mirando, y ayer estaba mirando las ponencias que hubo en el coloquio indígena, ¿no? Y hay o sea, yo no entiendo, o sea, existe un carácter de misoginia, un carácter de ¿cómo se llama? Mujeres en pelota haciéndose masoquismo. ¿Ya? Un hombre en pelota metido en una especie de piscina. ¿Ya? Eso, si yo los llevo al Valparaíso y los pongo en el centro de Valparaíso a hacer esas cosas, performance que dicen,
Los matan a palos porque no entienden nada. Lo que tenemos que hacer es algo que cuente el cuento, ver cómo vive nuestra gente, ver cuáles son las costumbres de nuestra gente, y de ahí ir echando para adelante, ¿no? Ahora, claro, la pandemia es real, o sea, la pandemia es un efecto del capitalismo, es igual que el capitalismo, es la explotación del trabajo inmigrante. Ahora, claro, los sueldos, los que tienen posibilidad de trabajar, les han rebajado el sueldo. ¿Quién se lleva los sueldos? Los patrones. ¿Ya? Y a eso es lo que tenemos que llegar, a explicar que el problema no es una cuestión de la pandemia, sino una cuestión del capitalismo. Y la solución a eso es formar sindicatos, buscar el debe de ser. No, Marx lo llamaba el debe ser, lo que no conocemos, pero que debe ser. Solucionar el hambre, solucionar... Bueno, está ahí me quedo. Luis, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Julio, quien tiene una experiencia de vida bastante interesante respecto a lo que tú dices, es decir, a salir a la calle, a tomar la calle, a crear sindicatos, pero esta vez desde el apoyo que dio a la radio chicana, es decir, a la fundación de una radio chicana en varios territorios. Julio, no lo vamos a poder ver, pero lo podemos escuchar. Julio, bienvenido a tus 5 minutos. Gracias por la invitación, por la participación también. Pues yo quiero hacer hincapié a lo que mencionaba Luis, del ángulo pesimista que se está manifestando en esta reunión. A mí sí me hace que lo que trajo la pandemia y la administración de Trump fue una vez más la evidencia de que somos una diáspora, ¿no? Y que en tiempos malos nos reunimos más que en tiempos buenos, ¿no? Entonces, la manifestación de bancos de comida, de ayuda popular, de coaliciones ayudando no sé, a las homeless, a la gente que no tiene para la renta y todo eso, es una manifestación de resistencia, ¿no? Tenemos que analizar como organizadores, como trabajadores sociales, como comunicadores, como artistas, cuál es nuestra participación, no como víctimas, sino como elementos de resistencia al sistema cabrón que nos ha jodido de por siempre, ¿no? Nosotros analizamos, por ejemplo, las diferentes clases de resistencia. Tenemos autosuficiencia, tenemos grupos de cooperativas, tenemos coaliciones que se unen, y en verdad para poder solventar el caso de la falta de recursos en esta crisis económica. Ahora, yo creo que el compañero, la compañera Cardona, por ejemplo, como comunicadora, y otros compañeros manifestantes de arte y de comunicación, tenemos la responsabilidad de unirnos a otros grupos para poder básicamente transmitir estos medios de apoyo, pero también como un mensaje de resistencia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la gente no se mire victimizada, sino que busque recursos, riqueza dentro de nuestras bases comunitarias? Eso lo aprendí yo como comunicador a través de desarrollo de comunicaciones chicanas, ¿no? No nos mantenemos del gobierno mayormente, nos mantenemos de nuestros propios recursos, de nuestra propia gente que auspicia nuestros esfuerzos de comunicación a través de ayuda muchas veces monetaria, pero a través de ayuda también de recursos humanos, de talento. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer ahorita, ¿no? Tenemos que ver cómo podemos desarrollar nuestra resistencia del sistema de inmunización. Tenemos un alto nivel de hipertensión, de otra clase de enfermedades debido a nuestra mala dieta, porque nos agregamos a los pinches sistemas dietéticos de los gringos, ¿no? Nosotros podemos vencer muchos de esos condiciones que nos hace más propensos a obtener el cabrón virus de
de la corona, ¿no? Entonces, educarnos, ¿cuál es la mejor dieta que nos puede prevenir a eso? Educarnos, ¿dónde están los recursos? ¿Qué es lo que podemos hacer uno por los otros, ¿no? Pero siempre en plan de resistencia, no en plan de víctimas, ¿no? Porque siempre vamos a ser víctimas mientras permitamos que el cabrón sistema nos esté oprimiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por esa invitación a algo que vamos a estar conversando mañana, y es que mañana, que vamos a tener la oportunidad de encontrarnos nuevamente de esta forma, nosotros queremos pedirle a ustedes que piensen en proyectos, ideas, planes a futuro que la Casa de las Américas y el programa de estudios sobre latinos pueda desempeñar con ustedes. No piensen únicamente en investigaciones de carácter social, no piensen únicamente en labores desde el punto de vista de las artes y las letras, sino piensen en el activismo, piensen en la gestión desde la comunidad. Nos interesa que reflexionen un poquitico sobre ello mañana y que nos presenten ideas y proyectos a futuro. Siguiendo en esta línea del activismo, que me encanta que la cantante de Quetzal, que va a ser el grupo que va a cerrar este taller, le llama activismo, es decir, el activismo que realizan los artistas. Siguiendo esta línea, yo creo que podemos darle la palabra a Raúl Cardona y después a Matt Cedillo. ¿Qué les parece? Raúl, ¿estás? Sí, aquí estoy. ¿Puedes hablar? ¿Tienes la cámara apagada? ¿Puedes hablarnos un poquito sobre cómo cómo te ha llevado este tiempo de pandemia? ¿Qué has estado haciendo? Básicamente eso. Bienvenido. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Quería nomás comentar sobre los momentos que nos hemos pasado en esta pandemia activos, es como familia, figurando qué es la manera indicada para poder seguir adelante con los niños. Mi hija, mi hijo tienen mucho temor con lo que ven en la tele, con lo que escuchan, y es primeramente importante asegurarles que todo tiene solución, pero también tenemos que tratar de pensar en los demás, pensar en las familias que no tienen ahorita. Entonces nos pasamos bastante tiempo tratando de hacer videos que podían ayudar con mi esposa Guadalupe Cardona. Ella nos dirigía en la dirección que veía con sus alumnos, y nosotros reaccionábamos en maneras artísticas para poder salir adelante con los requisitos. La creatividad fue a lo que nos agarramos, la creatividad en tratar de encontrar diferentes maneras de expresarnos musicalmente, como teatrista. Yo soy teatrista ya desde saliendo de la secundaria. Me puse a estudiar libros de teatro y encontré el libro del señor Luis Valdés y me impresionó tanto, y eso se convirtió en el trabajo de mi vida. A través de sus dramas encontré maneras de encontrar mi conexión y mi raíz con mi familia, siendo tanto de México como de los Estados Unidos, teniendo raíces en los dos lugares. Y encontrándome con la oportunidad de enseñar en la escuela de nuevo. También entré de maestro, ya tengo varios años que salí del salón.
en 2017 regresé al teatro, pero me pasé 12 años trabajando como maestro en esa temporada. Me pude ubicar con unas amistades de San Diego que tengo que son de Cuba. Bueno, el maestro Juan Carlos Blanco me invitó a ser miembro de la junta directiva de OMOH, Cuban Cultural Arts, y lo que queríamos hacer en el 2016 era iniciar entre los Estados Unidos y Cuba, un intercambio de alumnos y poder trabajar juntos creativamente para hacer arte. Y sí, entonces mi tiempo en la pandemia ha sido una decisión de mirar las cosas con más, como es una oportunidad de cambiar la situación, no es una oportunidad de sentarse y pensar en lo que uno no tiene, sino también darle esperanza a los demás es algo importante, y así nos hemos pasado la pandemia tratando de realmente pensar en los momentos que tenemos, tanto aquí en la casa como afuera, con los demás, con la comunidad, maneras de expresarnos diferente y tratar de unirnos mutuamente, ayudando a los que necesitan. Muchas gracias, Raúl. Creo que es momento de que hablemos sobre un tema que estaba en convocatoria y que algunos de ustedes presentaron trabajos en torno a eso. Me refiero al panel donde tú estabas, Raúl, que lo coordinó José Prado, pero que estuvo Guadalupe y estuvo también Marcedillo. Invito a David Tenorio también a que reflexione una vez que ellos terminen un poquito en torno a eso, y es a la importancia que debemos darle y que le damos nosotros el programa, y que cada uno de ustedes son protagonistas de ello, a los estudios étnicos, ¿no? Que es como se les llama. A mí no me gusta mucho ese nombre, pero es el que existe. A los estudios sobre latinos, latinas, latinex en los Estados Unidos, ¿no? Todas las batallas que han ido librando cada uno de ustedes en pos de una institucionalización de esos estudios, de esas investigaciones, estudios que además no son únicamente sociológicos o históricos, sino que tienen un carácter transdisciplinario. El propio Matt es poeta, tú eres teatrista, cada uno de ustedes, el Pablo, que es dramaturgo, presenta también, tiene una línea de trabajo académica desde la investigación. Entonces me gustaría que reflexionemos un poquitico en torno a eso. Para ello me gustaría darle la palabra a Guadalupe en primera opción, después a Matt y por último, después a José Prado y después a David Tenorio. 5 minutos, por favor, para que todos tengamos la oportunidad de conversar. Guadalupe, Okay. ¿estás? Muchas gracias por la oportunidad de hablar acerca de estudios étnicos. Aquí en California, el nombre de estudios étnicos iba a ser Third World Studies, right? Sí. El mundo, whatever, Third World Studies. Pero lo que pasó son 4 grupos, dicen racialized ethnic groups. Y uno de esos grupos son los indígenas de aquí en los Estados Unidos, y ellos dicen que no son del mundo, the third world, son parte de este mundo. Pero nosotros hemos visitado y vamos a visitar a los navajos en el mes de diciembre para dejar recursos, y lo que podemos ver es que están viviendo en third world conditions en el primer mundo, right, in the first world. Pero no por eso escogieron el nombre de estudios étnicos. Aquí en California lo que estamos viendo es, estamos realmente
respondiendo a las condiciones de imperialismo, porque sabemos que imperialismo es algo profundo que nos está, como dijo antes, no somos víctimas, pero la realidad es que tenemos trauma de generaciones acerca de imperialismo. Y estamos ahorita tratando de enseñar la historia de nuestras comunidades, de nuestros ancestros, pero lo que está pasando es en el proceso de institutionalize estudios étnicos, lo que está pasando es el imperialismo está cambiando lo que es estudios étnicos. Están tratando de cambiar nuestra historia y también they're trying to take away our voice, right? Estamos tratando de tener un parte del sistema para poder centrar voces de personas de color, los chicanos latinos, los indígenas, los africanos americanos y también los asianos americanos. Pero lo que ellos, porque estamos adentro de, dicen como el belly of the beast, right? Y ellos están en contra de hablar de lo que está pasando con imperialismo, no como algo histórico, pero algo que está vivo y que está que nos está afectando en nuestros países, como en México, en otras partes de Latinoamérica, pero también aquí en nuestras comunidades. Es una pelea y estamos, muy, my Spanish, tengo que aprender el español mejor. Okay, es mi Tranquila, puedes hablar en inglés, no hay ningún problema. Siempre hemos dicho que hablen en el idioma en el que se sientan cómodos. Okay, gracias. Sí, like my family, the Spanish is the language of my family, but here, being in this system here, right, my English is way more developed, so it's way easier for me to explain it in that way. But essentially, yeah, ethnic studies is something that we know can liberate the people. It can liberate us from our own traumas that we have, that we think are self-inflicted, we think are natural, we think belong to us, but really are generational and have been inflicted on our ancestors and have impacted us. And we really need to learn those roots of those traumas so that we can heal and then be able to transform and create using our ancestral knowledge, but at the same time, evolve, right? And so unfortunately, with us trying to make ethnic studies something that all of our youth have access to, it's being watered down, right? And specifically in California, the watering down process has come from the conservative Zionist right, the right wing. And they're the very neoliberal, very pro, capitalist right wing has dictated what ethnic studies is, which is a disgrace, because as you know, if you are in the field of psychology or in the field of mathematics and the field of biology, you could not have even if they're very educated persons from fields that are closely related, would not be welcome to come in and redefine the field. And that is what we're seeing here in California, which is very sad, because we can see and we know from the studies that when youth have access, or even adults, right, have access to their histories and they're being centered in it, we know that it increases test scores. We know that it increases college going rates. It increases things that you can quantify, but it also increases things like the artivism that was spoken of earlier, right? Where you can see that the youth create and express and resist in beautiful, passionate, powerful ways where they can transform themselves. But unfortunately,
you know, a lot of that voice is being taken from us as educators who are trying to ensure that those experiences are offered to the youth as much as possible. But nonetheless, we're continuing the fight. And here in California, I was part of the California Ethnic Studies Model Curriculum Advisory Committee, and my name is still on it. And it shouldn't be, because that's not the work that we worked on. Right now, it is the work that has been watered down by the right. But we created our own liberated ethnic studies model curriculum. It's being developed right now by amazing ethnic studies scholars and practitioners from throughout the state of California. Those that are like us, Chicanos, Latinos from El Salvador, from other countries, and also you know, our Black brothers and sisters, the Indigenous brothers and sisters, and also our Asian American from many of the different, we have Pacific Islander, we have Filipino, we have Korean, we have Japanese, we have from many of the various groups, including Palestinian American as well, who we are in solidarity with and ensuring that that voice is not removed, as they have removed it from the voice of the California model curriculum, which is very sad. So, I hope I answered the question. Gracias, Guadalupe, muchas gracias. Gracias. Es muy importante en este diálogo que estamos teniendo acerca de los estudios étnicos, o como a mí me gusta llamarles, ¿no? Los Latinx Studies, que reflexionemos también un poco acerca de algo que Guadalupe mencionaba, y es el tema de cómo el conocimiento se vuelve una herramienta de colonización o de liberación. Entonces, la manera no es solamente decir, hay una presencia de estudios étnicos en las universidades estadounidenses. ¿Están siendo esos estudios una fuente de liberación o de colonización? Tal vez no estoy obligando a Matt a que responda a esa pregunta, sino simplemente lo estoy provocando a Matt, a Prado, que vamos a hablar en ese orden, a David, y creo que se ha unido Mark Zimmerman, que también podría dialogar una vez que termine cada uno de ellos. Matt, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Yo soy Matadillo, soy chicano, y como muchos chicanos yo entiendo más que yo puedo hablar, so I'm just going to speak in English because I'm gonna Don't try. worry. So yeah, I'm Matt. I'm involved in the ethnic studies struggle. So to really kind of give a little context for my involvement in it, though, is that I write collections of poetry, and this is my latest one, Mowing Leaves of Grass. And on the back, there are blurbs from Greg Palast, an investigative journalist, Roxanne Dunbar Ortiz, a historian, Paul Ortiz, an oral historian, and Lupe actually wrote the foreword. So in many ways, the poetry I write, it's not just poetry. It's very much rooted in a lot of struggles, and I kind of move like the mist into all kinds of different things. The next book, it's going to be blurbed by George Cicarello-Mar, Margaret Kimberly of Black Agenda Report, and Luis Rodriguez. And the foreword is going to be written by Jose Prado, a sociologist, right? So I've always kind of moved that way, that what I do is not just poetry, it's also history, it's also sociology, it's also Marxist geography, it's many different things. And that's what's kind of got me into the ethnic studies struggle. And in my involvement in it, what I've noticed time and time again, I keep running to this brick wall, as do most of us, with this question of rigor, and this question of is this rigorous enough? Is this intellectual enough? Is this whatever? And that's not coming from the opposition. That's actually coming from those who support it, right? So there's a great deal of paternalism in its implementation as we struggle for it. I think that that's also a very important thing that we have to struggle against, is this paternalism, this idea that we're being done a favor, is that we're being lifted up, is that we are being allowed to include our work next to the truly great works of so-and-so and so forth, of Walt Whitman and of Edgar Allan Poe, of Emily Dickinson, etc. So that's kind of like this kind of thing, which, because I'm of the opinion that we're just as talented as anybody that's ever walked the earth. So that's kind of been my kind of struggle within it, and the struggle I continue to face and to fight. But we're gonna win, and so it's gonna take time. We're gonna have setbacks, but we're gonna win, because the conditions are changing, and there are a number of people
who are willing to fight, and there are a number of people who are tired of being handed crumbs, and there's a number of people, there's kind of a critical mass of people who are willing to struggle, and they represent a critical mass of people. They represent millions upon millions of people. The demographics are changing in this country. Now that means nothing if those in leadership aren't willing to fight. But there are enough. There's a critical mass of people who are willing to fight, who aren't looking to be polite, who aren't looking to advance their career, who are actually looking to change the way in which this country represents itself to the world and represents itself to itself. So that's why I'm involved in the ethnic study struggle, and I'm involved in the ethnic study struggle for a day where it's no longer called ethnic studies, where this stuff is factual as science and mathematics. It's not an elective. This is simply the shape of the world, and that's my view of it, and that's what I intend to keep fighting for. Muchas gracias, Matt. Muchas gracias. Prado, ¿estás? Sí, cómo no. No sé si me alcanza, no sé si me ven. Sí, sí, te vemos, te vemos. Yo no me veo aquí en la pantalla, pero bueno. Quisiera tomar nota de algo que dices tú, Ana, y lo digo de esta manera. ¿Cómo no sería transdisciplinario nuestro trabajo si de generación en generación estamos saltando barreras, muros y fronteras? O sea, y también tomo de las palabras del señor Luis Salvatierra, que dice que nuestro camino está en la calle, ¿verdad? Y ante esas palabras quisiera también, unirme al desafío, al reto que nos propone el señor Julio Guerrero cuando nos pregunta cuál es nuestra participación. Es decir, claro, existimos dentro de un contexto histórico de mucha tensión, un contexto súper xenofóbico, súper racista, súper capitalista, ¿verdad? Y lo que deberíamos de hacer, pues, es considerar, ¿verdad?, nuestro papel, tanto nuestro papel historiográfico como el papel histórico que se hace en lo general, y bueno, que la docencia chicana y la docencia chicana crítica en lo particular, ¿verdad?, hace a través de su participación, de su desenvolvimiento, pues, con la sociedad y aquí en el estado de California, ¿verdad?, en forma del trabajo bueno, los comités populares estos que está promoviendo los estudios étnicos a nivel, bueno, no nomás a nivel universitario, sino también a nivel secundario y en otros niveles de educación. Bueno, habiendo dicho eso, quisiera yo identificar un componente que se me hace muy importante destacar, pues, desde un nivel muy práctico, pues, y muy sencillo, ¿verdad? Tanto la docencia como sus antepasados, sus padres, sus madres, y bueno, la comunidad latina chicana en lo general, como digo y he dicho anteriormente, está saltando y cruzando fronteras. Y estos saltos, estos actos de existencia, esta condición de existencia, ¿verdad?, tiene ciertas implicaciones más que ontológicas, tiene implicaciones claramente epistemológicas y en lo general tiene implicaciones ideológicas, las que bueno, se están extendiendo a través del trabajo, no nomás de mis colegas del panel, pues, pero de todos nosotros, los músicos, los artistas musicales, los escritores, los sociólogos, etc. Esto es un componente de nuestra existencia dentro de este momento, ¿verdad? Bueno, por un lado sí nos está hostigando, sí nos está discriminando, ¿cómo no? Y es importante reconocer eso, pero de la misma manera, ¿verdad? Como somos un pueblo desafiante, somos un pueblo rebelde, bueno, estamos dándole una respuesta y estamos sacando de lo mejor que tenemos dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Que es la herencia revolucionaria, en este caso la herencia revolucionaria mexicana, que se está haciendo ver en el estado de California, ¿verdad? Y bueno, quisiera yo
para terminar este breve aporte mío, ¿verdad? Quisiera pues aplaudir el trabajo de mis colegas, tanto mis colegas del panel como los colegas que tengo aquí presente, y notar el muy importante papel que le están, que están haciendo ellos y el muy importante ejemplo que le están proveyendo bueno, a la comunidad latina en lo general y bueno, para nosotros aquí en California, la comunidad chicana y demás gente latina aquí en California. Eso es únicamente lo que quisiera compartir en este momento. Muchas gracias, Prado. Como parte de ese agradecimiento, me sumo a ese agradecimiento y recuerdo que la Casa de las Américas en su primera década, en la década del 60, ya hacía notar la presencia de una comunidad diversa dentro de los Estados Unidos y cuando hacía notar esa presencia, estaba hablando de la comunidad chicana en los Estados Unidos, muy por allá en la década del 60, cuando muy poca gente en Cuba había oído hablar de chicanos. Rolando Hinojosa gana el premio literario Casa de las Américas y fue algo que fue como un escándalo en aquel momento y dio a entender que aquello de que se hablaba de las Américas en plural era una realidad, no solo por América del Norte y América Latina, sino porque dentro de la propia América del Norte, dentro de los propios Estados Unidos, extremadamente anglos, extremadamente supuestamente blancos, extremadamente supuestamente anglosajones, había una comunidad totalmente diferente que además nació ahí, creció ahí a lo largo del tiempo, porque simplemente lo que sucedió que de un día al otro, debido a aquel nefasto tratado de Guadalupe Hidalgo, muchas de esas personas que eran mexicanos amanecieron siendo otra cosa, ¿no? que no voy a decir, ¿no? Porque no se puede decir ni siquiera estadounidenses, sino que eran otra cosa, porque así han sido vistos además durante mucho tiempo de forma discriminatoria por el resto de la población. De ahí que la Casa de las Américas, a lo largo de sus 60 años, le haya tomado no solo el pulso a los estudios étnicos, sino el pulso a lo que cada uno de los miembros de esas comunidades, desde el punto de vista de las artes, las letras, la cinematografía, han estado presentando. Y no solo a la comunidad chicana, sino a los migrantes. Y por eso quiero ahora darle la palabra en este orden a David Tenorio, quien tal vez nos ayude a clarificar también un poquito acerca de cómo estos estudios étnicos se deben cruzar con las interseccionalidades. Ya no solamente estamos hablando de los temas a raíz de la migración o cómo esos migrantes se adaptan al nuevo territorio, sino cómo se cruzan las miradas, cómo se cruzan las maneras en las que son vistos estos migrantes y estos latinos, latinex en Estados Unidos debido a las interseccionalidades. David, ¿nos quieres acompañar? Sí, bueno, muchas gracias. Espero que me estén escuchando. Gracias por la oportunidad. Hay muchísimos temas que están aquí hablando, de los que están discutiendo. Primero que nada, yo creo que hay que reconocer cómo esta categoría latino, de latinos, tiende a reducir, ¿no? Lo que vemos aquí es precisamente la diversidad, no nada más la diversidad, sino the contesting narratives of belonging a las que asistimos, ¿no? Una generación migrantes exiliados en Estados Unidos, otras generaciones que vienen de comunidades relacionadas a la tierra, como los chicanos, los cubanoamericanos, los puertorriqueños. Es decir, yo creo que esta categoría de latinos tiene que problematizarse porque no es un grupo homogéneo dentro de los Estados Unidos, sino hay diferentes políticas. Un ejemplo muy claro en estas últimas elecciones fue los republicanos cubanoamericanos en Florida y también ciertos latinos, entre comillas, que votan por un partido republicano como que representa a Trump. Eso por un lado. Por otro lado, el papel, lo que yo hago como un activista académico es que precisamente trato de cuestionar
estas políticas de la identidad a partir de los estudios del transfeminismo y de la disidencia sexogenérica. Como decían toda la teoría feminista Spivak, Mohanty, hablar de estos estudios de áreas, el sur, esto del sur global, hay burbujas del sur que están en el norte y burbujas del norte que están en el sur. Entonces, todos estos, en el sur, perdón, entonces todos estos términos son relativos y como dice Ochi Uriel, una feminista lesbiana afrodominicana que da clases en la Universidad Nacional de Colombia, yo también me sumo a ella que yo no le apunto mucho a la interseccionalidad porque ella dice algo muy claro y lo revisaba ayer, que decía lo que se conoce como una mujer afro, lesbiana, migrante, pensamos estas diferencias como identidades y se asumen como diferencias, pero en realidad no son diferencias, sino son efectos de la diferenciación. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay un sistema de opresión, llámese capitalismo, llámese imperialismo capitalista o socialista, porque hay que reconocer la trayectoria de la Unión Soviética, que fue también una presencia colonial en la América Latina, el patriarcado, la heterosexualidad. Estos son sistemas de opresión que generan efectos de diferenciación. Entonces hay que reconocer que todas estas construcciones epistémicas, todos estos debates acerca de la institucionalización de movimientos, tienen una base en un humanismo anti-negro, anti-indígena. Es decir, la base de todos esto, de las academias, de los discursos de nación, son ortopedias de un poder colonial que todavía seguimos extirpando, que todavía seguimos cuestionando, y no hay que dejarnos seducir por estos encantos de la política de la identidad. Hay que pensar en coaliciones, como muchos de aquí los participantes en este foro han hablado. Hay que pensar en solidaridades y hay que pensar también en esas violencias, más que pensar en identidades interseccionales, cómo la violencia se manifiesta de manera interseccional, cómo se modula de manera interseccional, cómo las diferencias de clase, las diferencias de raza, que son diferencias que como digo, son efectos de un proceso de racialización fundado en un humanismo antinegro, antiindígena, misógino. Entonces, solamente pensando en esta rama que estabas tú diciendo de los estudios étnicos, hay que reconocer una cosa: los estudios étnicos en Estados Unidos nacen a raíz de la asimilación que hacen estas universidades, estas corporaciones de conocimiento a los movimientos sociales de la década de los 60s y de los 70s. No hubo una revolución como la hubo, por ejemplo, en el caso de Cuba, con todas sus excepciones y con todas las críticas que le podemos hacer, que eso lo voy a dejar por ahí, pero lo que vienen a traer los discursos del transfeminismo, los discursos de las disidencias sexuales, es reconocer que existen, que somos no víctimas, sino somos a veces cómplices de estas diferentes violencias. Entonces ahí es reconocer cuáles son nuestros privilegios, cuáles son estas violencias que continuamos perpetuando, y a partir de ahí crear una ética, es decir, realmente una acción comunitaria que incida en cuidados radicales. Estoy escuchando mucho lo que dicen, por ejemplo, en el caso de la cultura LGBT, la pandemia del SIDA fue una pandemia que arrasó. Totalmente con comunidades enteras. ¿Por qué? Porque tanto Cuba como Estados Unidos los estados heterosexuados no querían desarrollar estructuras políticas de salud pública para tratar a estos enfermos que
sus víctimas mayores fueron mujeres trans de color, fueron homosexuales pobres, lo que se conoce como maricas, algo que el artista de performance en Pedro Lemebel hacía en plena dictadura chilena en los años 80, 70. Entonces, es pensar en de qué manera desarticulamos estos sistemas de opresión y realmente reconstruir un tejido social a partir de los cuidados, a partir de la ternura, a partir de ese tú a tú, de no enclosetarnos en una identidad que en un sistema más allá del capitalismo, porque lo que estamos viendo en la actualidad es una revolución digital, es una asimetría de la información. Todas estas plataformas de las que somos nosotros partícipes explotan también la información, todo lo que les damos. No son plataformas gratis, que aparecen de la nada y nos dan todos estos beneficios de la comunicación virtual, sino está habiendo una transformación de los métodos, de los modos, que yo creo que nos pone también en jaque porque no tenemos aún herramientas de pensamiento, de categoría epistemológicas, de activismo, que realmente respondan a esa aceleración y a esta, curiosamente, información que estalla, pero que de la misma manera margina. Vemos todas estas teorías de la conspiración que hablan de la desinformación que predomina. Entonces, estamos en una época en donde se multiplica la información, se multiplica el conocimiento, la velocidad, y no somos capaces de pensar de esa misma manera. Entonces, ¿de qué manera o cuáles son esas alternativas que nos quedan frente a un orden que se va revolucionando, que se va acelerando y que al final busca también la opresión, sigue con la opresión de minorías? Están todas estas investigaciones de los estudios de arqueologías de los medios de comunicación, de los estudios digitales, donde los algoritmos están creados también para discriminar. Entonces, ¿cómo es que reflexionamos en este momento actual para seguir con esa lucha de resistencias que en este momento se ve desterritorializada, porque estamos en un contexto ya no físico? O sea, el espacio físico como lo teníamos conceptualizado anteriormente, donde se hacía la política, ¿no? Donde se hacían las protestas, ¿cómo nos organizamos en un espacio virtual? Entonces, es ahí donde yo entro con esta idea de la jotería, porque muchos de los estudios chicanos han pensado la disidencia desde abajo, la disidencia nopalera, como la dicen, la disidencia pobre, para establecer conexiones, para establecer similitudes, que dicen, estas son las violencias que yo sufro, quizá no son las mismas que tú sufres, pero hay puntos de convergencia, y a partir de ahí organizar, ¿no? Establecer una poética, una práctica de lo hacker, ¿no? De cómo cuestionamos esta propiedad, esta ley de propiedad a partir de las patentes que ahora estamos viendo con la producción cultural. Muchas gracias a David. Nunca estos espacios nos dan los tiempos suficientes, ya sea cuando estamos aquí en La Habana o ahora que estamos desde lo digital. Ya casi tenemos que terminar este encuentro y nos quedaron por escuchar a Alexandro y a Marc. Por lo tanto, los invito a que van a ser los primeros en conversar mañana, que tenemos cita de nuevo a las 3 de la tarde. Les agradezco muchísimo que no solo que nos estén acompañando hoy, sino que hayan respondido al reto de enviar sus videos, que sabemos que sin duda fue un reto para muchos de ustedes. Se quedan muchas reflexiones en el tintero para pensar con cada uno de nosotros desde nuestros espacios, esta vez que, como David decía, ya no son nuestras pequeñas fronteras territoriales, sino que estamos en otro momento, ¿no? Les reitero las gracias y nos vemos mañana a las 3 de la tarde de nuevo a través de este espacio, sobre todo para que nos ayuden a pensar en proyectos a futuro. Recuerden que este taller tenía como motivación inicial
no solo la reflexión acerca de los latinos y la pandemia, los estudios étnicos, los principales desafíos de la población latina en los Estados Unidos, sino que pretendía constituir una especie de balance de qué ha ocurrido en estos 10 años de trabajo. Y como a la fundadora de la Casa de las Américas le gustaba decir, Aide, los verdaderos trabajadores de la casa son ustedes, no nosotros, porque ayudan a sostener nuestra labor de difusión y de promoción de los artistas e intelectuales de la América Latina y el Caribe. Los esperamos mañana. Muchas gracias. Gracias. Adiós.